Estamos con Gianfranco Domarco. Él es autor del libro Elixir, que ha sido seleccionado por la editorial Lee como el autor de la semana. Bueno, primero felicitaciones, Gianfranco, y queremos que nos cuentes un poquito de tu libro Elixir. Bueno, muchas gracias. Sí, dentro de lo que es la editorial Lee, libros, ediciones Emancipates, en la cual estoy formando parte en un proyecto muy interesante, fui seleccionado como el autor de la semana. Eso tiene que ver un poco, como ya te decía, sobre el formato del trabajo de la editorial, que viene trabajando dentro de lo que es el sistema de edición, con novedades muy interesantes. De hecho, Diego Vidal, que es el director de la editorial, hace poco tiempo fue de algún modo distinguido en una reunión, en un congreso que se hizo en Alemania sobre un principio muy interesante que está manejando la editorial, que se llama el formato del libro regalo. Es decir, los libros que editamos en esta editorial no solamente es un libro, sino que trae un formato especial que se llama así, libro regalo, en el cual el libro no solamente llega con contenido interesante para el lector, ya que la mayoría de los libros son revisados para que tengan cierto estándar de calidad, digamos, literaria, sino que también suele venir acompañado de algún regalo, algún presente. Traen, no sé, sobrecitos de té, por ejemplo, con frases del autor, chocolates. Es como que ya viene todo un paquete, digamos, todo un sistema de presentación que tiene que ver con la editorial. Y bueno, la editorial suele elegir siempre un autor, digamos, que es un autor por semana, que está asociado, bueno, a la parte de presentación que ellos van manejando. Y lo que hacemos generalmente cuando es un autor de la semana, a través de Facebook Live, que es dentro de la misma editorial que maneja lo que sería la representación de los autores, solemos estar respondiendo preguntas a través de esta red social en vivo. Bueno, contanos un poquito Elixir, digamos, cuál es el género, en qué consiste la historia. Bien, es un libro que surge primero que nada a través de la recopilación de ciertos microrrelatos. Los primeros microrrelatos esos, lo que hice fue, presentarme a concursos literarios internacionales, de los cuales, por ejemplo, uno de los microrrelatos fue seleccionado y finalista dentro de un concurso literario muy importante que lo realiza Diversidad Literaria en España. Nos presentamos aproximadamente 3.500 escritores de más de 15 países y por suerte el microrrelato quedó entre los 10 primeros. Y luego, dentro de ese top 10, por así decir, que fueron los 10 textos que más pude ubicar en contextos internacionales, es la recopilación de esos 10 microrrelatos que fueron seleccionados luego en diferentes niveles de ranking, por así decir. A veces quedó 20, 25, pero siempre en, como ya te digo, en contextos de concursos internacionales, la mayoría en España, a través de, ya te digo, Diversidad Literaria, Carpas de Sueños, diferentes entidades que convocan autores. Y surgió de que a medida que estaba yendo bien esa selección de autores y de algún modo tuve la posibilidad de recibir algún premio o alguna distinción, alguna selección, tenía mucho más material que era realmente inédito, muy interesante, y aposté en vez de a seguir concursando, sino ya ahora a armar mi propio libro, y así se fue surgiendo. Es un proceso de trabajo arduo e intenso que me llevó más de 3 años realizar el libro, y consta en la base, partiendo de esos microrrelatos, ya avanzando hacia lo que son relatos y cuentos cortos. ¿Nos podés contar un poquito? Porque me sigo quedando con la intriga de qué se tratan estos relatos. Bueno, está bien, porque realmente lo que hablamos recién fue el género. Ahora la temática es algo diferente. La temática es muy variada. He logrado, digamos, intencionalmente generar una sección de textos que tienen la capacidad de llegar a diferentes tipos de gusto, por así decirlo. Entonces, de pronto puede haber un texto que hable de amor, de pronto puede haber un texto que hable de desamor, de pronto puede haber un texto que hable de, no sé, de lo que sería una aventura, un texto que sea más realista. Entonces, el libro consta de más de 50 textos, así que
y todos son de temática diferente. Así que hablar de una temática específica por ahí me sería difícil porque realmente hay mucha diversidad de contenido, diversidad de texto, y creo que eso es tal vez lo que lo hace interesante al libro. Y en tu caso, por ejemplo, vos te inspirás en cosas que viviste o que vivieron los demás. O sea, ¿cómo te sentás, empezás a escribir y te viene inspiración o pensás en cosas que le pasaron a otras personas? Generalmente es la observación y el espacio para la reflexión. Suelo ver una situación o percibir o sentir una situación y luego me quedo pensando en eso y generalmente ahí lo llevo a la ficción y de ahí empieza como a trabajar todo un proceso que no podría describirlo bien porque es un proceso interno que va relacionado a la inspiración, al gusto, a las ganas, al momento. Y bueno, siempre ese puntapié que tal vez da la inspiración o un suceso o observar algo, veo que siempre es necesario que sea canalizado a través luego del esfuerzo. Hay una frase muy interesante que dice, el secreto de la inspiración es que me encuentre trabajando. Así que siempre lleva ese puntapié de inspiración, pero luego lleva la dedicación y el esfuerzo para poder canalizar esa inspiración. Supongo que serás buen lector, como buen escritor, entonces me gustaría que nos digas vos por qué pensás que tu libro fue seleccionado entre tantos libros. Bien. Me gusta leer, sí, la verdad es que es un pasatiempo interesante y yo creo que por la diversidad de contenido. Si vos me preguntás a mí qué es lo que destaca el libro, es la diversidad de contenido y la posibilidad de que sea un libro de acceso, digamos, dinámico al lector. ¿Qué quiero decir con eso? Un lector avesado, un lector, digamos, habitual en los géneros literarios seguramente va a tener un gusto, no sé, por una novela generalmente larga, por así decir un ejemplo. Pero hay mucha gente que está por iniciarse en el mundo de la lectura y tiene ciertas dudas. Y creo que una de las características dentro de esa diversidad es que es un libro que acerca a primeros lectores. Porque la mayoría son, ya digo, relatos cortos, textos cortos, pero que tienen un contenido de final, de nudo, de desenlace. Es decir, que los principios de un cuento están bien claros, o los principios de un microrrelato, o los principios de un relato están bien claros. Entonces, es un libro que podría ser, por así decirlo, el primer libro de aquellos que se quieren iniciar en la lectura. Bueno, Gianfranco, la verdad que felicitarte. Esperamos tenerlo acá en las librerías de Villa Langostura. El nombre es Elixir, así que bueno, muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos que los que quieran sumarse a esta lectura puedan disfrutarla.